no han entendido el mensaje. Y hoy veía justamente cuando estaba pasando todos los líderes del mundo en la asamblea de la ONU, cuando estaba el primer líder, ministro de Israel, cuando comenzó a dar su discurso, todos los líderes del mundo se empezaban a ir. Y ese es el cumplimiento que estamos viviendo, porque dice que Israel quedará solo. Y ese es el tiempo que nosotros debemos ver, que el Señor viene pronto. Y así como nosotros hoy nos podemos dar cuenta que las cosas cada día están más complicadas y difíciles. Así existió desde el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de las tierras de Egipto. Era un pueblo rebelde, un pueblo que no le creía a Dios, un pueblo que se endureció su corazón y no hacía caso a lo que Dios le decía por medio de Moisés, de Aarón. Pero llegó un momento que Dios se airó tanto que Dios quería destruir a todo. Y hoy nosotros podemos pedirle misericordia al Señor, porque muchos van a arrepentirse, pero será tarde. Y quiero compartir la palabra justamente de lo que estamos hablando en Éxodo 33, del 12 al 23. El título de este mensaje: la presencia de Dios prometida. Dios prometió que la presencia de Dios estaría en aquel que hace su voluntad, aquel que le busca. Porque la palabra de Dios dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque ese es el tiempo que Dios está hablando. Porque después que pase todo esto, ya nadie va a poder hablar de Dios. Porque va a ser un tiempo prohibido para mucha gente, para todos los que se hayan quedado en la tierra. Y quiero dar lectura la palabra Éxodo 33, 12. Los que trajeron Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Aleluya. La Biblia es para leer, compartir la palabra, porque antiguamente siempre en la sinagoga el judío no podía ir sin su espada, ni su Biblia, porque era compartir la palabra todo junto, ¿no? Pero hoy tenemos la Biblia, podemos tener un celular, también lo podemos compartir ahí. Lo importante es llevar la palabra. Eso significa que tenemos que, de acuerdo al mensaje, tenemos que estar leyendo cada uno, porque cada uno que lee recibe la palabra de Dios. Y voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, quiero orar por esta palabra. Amado Dios del cielo, estamos en tu presencia. Seamos muchos, seamos pocos, Señor, tu presencia siempre está y siempre vas a hablar a tu pueblo, a tus hijos que hemos sido escogidos, redimidos para estar en tu presencia, para escuchar tu palabra, para escuchar tus consejos, Señor, y para llenarnos de tu presencia. En esta hora, Padre, toma control y dominio de mi mente, de mis emociones, de mi intelecto. Señor, pasa ese carbón encendido por mis labios, limpiando y purificando mi boca, Señor, mis labios. Que toda palabra que sea soltada de mi boca sea sazonada por el poder del Espíritu Santo. Que no sean palabras de hombres, sino palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Porque tu palabra es medicina para nuestro hueso, para nuestro cuerpo. Es medicina, Señor, para nuestra vida en todas las áreas. Porque tú sanas la economía, tú sanas todas las cosas. Porque tú eres un Dios soberano, poderoso. Que no hay nada imposible para ti, Dios. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre,
y has hallado también gracia en mis ojos. Qué hermoso. Eso nos dice el Señor, que en los ojos de Dios halló gracia, puso gracia en nuestra vida, nos escogió. Él miró nuestra vida cuando éramos embriones en el vientre de nuestra madre. Ya Dios ahí nos vio. Nosotros lo vimos, pero no recordamos porque éramos embrión. Sigue diciendo la palabra: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no me verá mi rostro. Amén. Gloria a Dios. Moisés era un hombre escogido como líder del pueblo israelí, y él hablaba cara a cara con Dios. ¿Cuántos quisieran hablar con Dios? ¿Sabe que Moisés había sido convocado por Dios que subiera al monte de Oré, el lugar donde estaba Jehová, el lugar santo? Y Moisés subió al monte de Oré porque Dios lo había llamado para darle instrucción sobre los mandamientos que Dios iba a dar a conocer al pueblo israelita. Dios escribió en 2 tablas con el dedo de Dios los mandamientos. Esos mandamientos tenían que cumplir sí o sí, porque era una orden de parte de Dios. Nosotros conocemos los mandamientos de lo que Dios dejó escrito en la palabra, pero no lo ponemos por obra, realmente como Dios ordena. Moisés tuvo 40 días en el monte de Oré, y el pueblo de Israel estaba al pie de la montaña de Oré. Y ellos en ese tiempo, en esos 40 días que estuvieron allí, se pusieron rebeldes. Ya querían dejar todo, porque como que sintieron en su corazón que Dios lo había abandonado. Porque Moisés había sido llamado por Dios y estuvo allí con Dios hablando cara a cara. El pueblo, mientras que Aarón, el hermano de Moisés, se quedó encargado de todo el pueblo de Israel en el campamento.
Y le pidieron, el pueblo los jefes de las tribus le pidieron a Aarón que querían tener dioses para que lo guiaran el camino. Porque para ellos Moisés no iba a volver más. Moisés para ellos es como que había muerto, porque hacía muchos días que no estaba regresando al pueblo de Israel que estaba al pie de la montaña. Y Dios vio que el pueblo había decidido hacer dioses. Aarón, hermano de Moisés, le pidió a todo el pueblo que trajeran oro, zarcillo, anillos, pulseras, collares, todo de oro, porque lo iban a fundir. Aarón, el mismo hermano de Moisés, que fue la persona que lo acompañó durante toda la peregrinación con Moisés, tomó esa decisión de hacer lo que el pueblo decía, hacer un Dios. ¿Y qué hizo con ese oro? Lo fundió y hizo un becerro de oro. Y ellos lo adoraban, danzaban alrededor de ese becerro de oro, anunciando que era el nuevo Dios que ellos tenían, siendo que ellos conocían la palabra de Dios. Hoy la gente, cristiano, hijos de Dios, conocen la palabra y también no hacen la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, baja, porque el pueblo hizo un becerro de oro como Dios y danzan agradeciendo, alabando y glorificando a ese becerro. Moisés tomó esa decisión de bajar a donde estaba el pueblo, y cuando Moisés vio a ese becerro de oro, las dos piedras que traía el mandamiento de la palabra, los mandamientos que Dios había escrito con su dedo, lo tiró y se partieron las piedras. Y en ese momento le preguntó al hermano Aarón, ¿por qué te dejaste engañar? ¿Por qué te seducieron para ser un Dios? Y él le dijo, tú conoces que el pueblo es obstinado, tú conoces que el pueblo israelita es un pueblo que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Moisés agarró y empezó a molerlo a ese becerro de oro y lo convirtió en polvo. Y ese polvo de oro del becerro lo desparramó en el agua y le dijo al pueblo, lo que van a seguir a Dios conforme a su mandamiento y a su palabra, que se pusieran del lado de Moisés. Entonces todos los que habían decidido seguir a Dios, a Jehová, se pasaron para el lado de Moisés. Y los otros que estaban en rebeldía, su corazón se había endurecido, se quedaron ahí. Entonces Moisés le dio la orden que vayan y beban esa agua con ese becerro. Y después mandó a matar todos los levitas que pertenecían, los que habían pasado para estar siguiendo a Dios toda la vida. Ellos fueron encargados de matar a todos los rebeldes. Mire lo que hace Dios. Hoy nosotros, por gracia y misericordia, imagínese la desobediencia que hacemos nosotros, que también conocemos la palabra. Muchos conocen la palabra de Dios, pero no conocen quién escribió la palabra. Porque una cosa es conocer la palabra
Y otra cosa es conocer a Dios, el que hizo, el que dio, escribió la palabra. Porque el hombre escribió la palabra, pero inspirada por el Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando leemos la palabra, es Dios el que está hablando a nuestro corazón. Por eso el pueblo israelita murieron en el desierto. Todos los mayores de 20 años hasta ancianos no entraron a la tierra prometida. Hoy podemos ver nosotros cuántos cristianos hay que están caminando errante en este mundo. Conocen la palabra, pero no están haciendo la voluntad, como dice Dios. Por eso Moisés le dijo al Señor, en el 13 dice, no, perdón, y he hallado, sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dios conocía el corazón de Moisés, conocía que se llamaba Moisés, porque lo llamó por su nombre. A nosotros también nos llamó por nuestro nombre que tenemos. El nombre de nosotros es terrenal, pero el nombre que Dios nos va a dar cuando estemos en la presencia de Dios en el cielo, va a estar escrita en una piedra chiquitita, blanca. Ese va a ser el nombre celestial. Este nombre que tenemos nosotros acá en la tierra es para la tierra. Por eso nosotros sabemos que fuimos llamados por nuestro nombre acá en la tierra, pero en el cielo vamos a tener otro nombre. Aleluya. Quiero ir a Éxodo 33:11. Aleluya. Dice la palabra, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo de reunión. ¿Por qué dice la palabra? Porque acá Moisés le dijo al Señor, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Es lo que le estaba pidiendo Moisés, alguien que le ayude a poder dirigir a tanta cantidad de gente. Aarón era el compañero como hermano para sacar el pueblo de Israel. Ahora Dios le estaba diciendo que saque al pueblo del lugar que estaba, porque lo iba a llevar a otro lugar. Y te necesitaba, por eso Moisés le dijo a Dios, tú dices que yo lo saque al pueblo de acá, pero no tengo compañero, no tengo quien me ayude. Y por eso en el 3:11, en el capítulo 33:11, habla justamente de Josué. Él ya estaba siendo preparado para que él sea el ayudante de Moisés. Y ese era el hombre que iba a entrar a la tierra prometida. Porque ni siquiera Moisés iba a entrar a la tierra prometida. Porque Moisés también desobedeció a Dios siendo líder. Porque Dios le había dicho a Moisés, cuando el pueblo le pedía agua, le pedía carne, Dios le daba todo lo que pedía el pueblo. Y un día tanto le dijeron a Moisés que no estaba más, que ya no le creían más a Moisés, porque como que Moisés le estaba mintiendo, porque Dios le quería llevar a la tierra prometida, pero ellos estaban rebeldes en su corazón. Y dijo
Dijo Moisés y Aarón a Dios: Señor, tu pueblo pide agua, tu pueblo tiene sed. ¿Y qué hizo? Dios le respondió a Moisés: levanta tu vara y habla a la peña. Pero Moisés estaba tan nervioso, con una ira tremenda, porque el pueblo lo obstinaba mucho, le decía de todo. Y él era un hombre que ya no soportaba, ¿no?, que el pueblo lo maltratara con palabras. Cuando dijo Dios que le hablara a la peña con la vara, Moisés le pegó a la peña. Salió agua, pero no hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo: háblale a la peña. Pero él la golpeó. Y por ese pecado no entró a la tierra prometida. Y a veces, como nosotros, como conocedores de la palabra, Dios te dice: hace esto, porque esto quiero yo. Y nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece que está bien. Entonces esa es una falta ante Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios es clara. Nosotros queremos cambiar las cosas conforme a nuestra idea, a nuestro pensamiento. Por eso la gente no sigue como realmente, como Dios quiere. Y sabe, muchos se van a llevar una triste noticia, que cuando venga el Señor, si toda la gente que conoce la palabra no han hecho la voluntad de Dios, se van a quedar. Y será el lloro y el crujir de dientes. Porque Dios lo dice. Dios quiere un pueblo santo. Y sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Por eso, imagínense que el pueblo de Israel conocía, porque Moisés, todo lo que Dios le decía a Moisés, él le transmitía al pueblo. El pueblo por un momento tenían temor de Dios. Hoy, por ejemplo, muchas veces han escuchado la palabra de Dios, que Dios habla de que mi pueblo debe obedecer. Mi pueblo, yo lo escogí para que me adoren en espíritu y en verdad. Y sin embargo ponen excusa. Y Dios está mirando quiénes son los que realmente aman a Dios. Porque un seguidor de Cristo que ama a Dios y que reconoce que dio la vida por él, no le puede fallar. No puede excusarse. ¿Por qué? Porque aquel que se excusa se engaña a sí mismo. Eso dice la palabra. Para Dios no existe la excusa. Porque Dios sabe que hay en nuestro corazón. Si le amamos o lo tenemos porque creo en Dios nada más. Pero Dios no es solamente que le crean, sino que hagan su voluntad. Porque cree cualquiera. Aún los incrédulos creen en Dios. Aún los ángeles caídos creen en Dios. Los demonios. Nosotros tenemos que saber que estamos en un tiempo de preparación. Imagínense, un día el Señor viene, estamos todos reunidos en la casa de Dios alabando su nombre, y de repente el Señor dice: ha llegado mi tiempo, quiero a todos mis hijos que han estado en obediencia. Y volamos a su presencia. Y a algunos se van a quedar, porque desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos. Y esos que se quedaron van a decir: si yo siempre venía a la iglesia,
Yo siempre adoraba a Dios, siempre he dado lo que era de Dios. Siempre. Pero no todas las veces. Dios va calificando al Hijo de Dios, porque Dios quiere realmente verdaderos hijos. No quiere evangélicos. No quiere religiosos. Dios quiere hijos verdaderos. Porque el evangelio es un sinónimo de hablar de una denominación. Pero Dios no busca evangélico. Aquel que diga, yo soy evangélico, no es evangélico. Es un hijo de Dios. Porque en la palabra de Dios dice que somos hijos. Porque Dios nos llamó y somos hijos de Dios. Aleluya. Sigue diciendo la palabra. En el 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca. Mire lo que le dice Moisés. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Por medio de la palabra. La persona que tiene la Biblia en su casa y no la lee, no puede conocer nunca a Dios. Porque la Biblia es el libro que nos enseña a ser hijos genuinos, despojarnos de lo que Dios dice y que lo que estamos haciendo. Porque si nosotros leemos la palabra y no ponemos por obra, estamos pecando delante de Dios. Porque Dios es claro. Y Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él. Que hagamos conforme lo que Él dice. Porque Él halló gracia en nuestra vida. Por gracia y misericordia estamos en su camino. Somos un pueblo escogido para Dios. Justamente nos escogió del mundo malvado y perverso. Que nosotros mismos estábamos sumergidos en el pecado. Dios no le importó en la situación que estábamos. Dios nos llamó para limpiarnos de toda inmundicia del mundo. Él vino a transformar nuestra vida. Él vino a regenerar nuestra vida pecaminosa. Porque Dios quiere santos, porque Él es santo. Y aquel que cree, conoce la palabra y no está haciendo lo que dice Dios, está en desobediencia. Y justamente eso es lo que estaba pasando con el pueblo israelita, el hebreo de aquellos tiempos. Y Moisés le dice, y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés, él estaba diciendo a Dios que toda esa gente era el pueblo de Israel. Era el pueblo que Él, por amor y misericordia, los arrancó de Egipto. Por eso Moisés no le dijo a Dios, este pueblo es tuyo, no mío. Obviamente. Nosotros tenemos que saber que Dios es el que nos llamó. No nos llamó el hombre, no nos llamó el pastor, ni un líder, nadie. Nos llamó Dios. Sino que el líder, la persona que está a cargo como Moisés de un remanente del pueblo de Dios, está para enseñarle cómo caminar con Cristo, cómo seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús no es fácil. Porque Dios nos está marcando su palabra. Y la palabra
que Dios marcó para nuestra vida es para cambiar nuestra manera de vivir. Aleluya. En el 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mire lo que dice Dios, le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Ahora, y te daré paz. Fíjese, una persona, aún conociendo las cosas de Dios, ¿por qué no tiene paz? ¿Por qué no hay paz? Porque la presencia de Dios no está en él. Porque la presencia de Dios, una persona que está lleno de Dios, está lleno de la presencia del Espíritu. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu, tenemos que irradiar amor, misericordia y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. La presencia se encuentra y viene la presencia cuando nosotros procuramos entrar en santidad. Ayuno, oración, búsqueda, servirle a Dios, congregarse. Porque la iglesia es un lugar donde uno aprende a vivir con Cristo. Uno aprende a ser siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le sirvamos. Porque aquel creyente que dice que quiere servir a Dios y no sirve, no sirve. O sea, Dios nos llamó para servirle. Pero si nosotros no servimos a Dios, no servimos. A ver, la palabra lo está diciendo. Si yo no sirvo a Dios, no sirvo. Así de claro. Por eso nosotros tenemos que saber que a Dios hay que servirle con amor. Amarlo. ¿Cuánto aman a Jesús? De verdad, hermano. Porque cuando nosotros decimos yo amo a Dios, y si no decimos nada, quiere decir que todavía no amas a Dios. Porque si amas a Dios, tenés que hacer lo que Él dice. Porque esa es la manera de hacer la voluntad del Señor. Aleluya. En el 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Miren lo que le decía Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que si no estaba Dios con ellos, no iban a alcanzar nada, no iban a poder lograr cosas. Eso es para nosotros. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios, hay angustia, hay tristeza, hay dolor, hay problemas económicos, materiales, emocionales, enfermedades. Porque todo eso significa que si no hay presencia de Dios en la persona, es carne de cañón para el enemigo. Porque no hay cobertura de Dios. Porque la presencia de Dios es lo que nos hace poderosos en las manos del Señor. Porque Dios, ¿qué quiere? Que nosotros estemos en santidad para que seamos herramientas de su mano. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios si nosotros no estamos cumpliendo con Dios? Porque Dios nos llamó para eso, pero si nosotros no estamos obedeciendo lo que dice Dios, Dios necesita un cuerpo. El Espíritu Santo necesita un cuerpo. Como también el diablo necesita un cuerpo.
Cuando uno está lleno de Dios, Dios va a usar nuestra vida para sanar enfermos, para predicar su palabra, para cuantas cosas que la gente tiene necesidad. Ahora, imagínense, nosotros estamos, el mundo, ¿por qué sirve al mundo? Porque ¿quién lo domina? El príncipe de este mundo. El diablo está porque cuántas cosas vemos, ¿no? Las cosas que vemos es aberrante, hermano. Te da tristeza, te da pena. ¿Por qué? ¿Cómo son masacradas las personas? Ese espíritu diabólico que está metido en la vida de ese hombre o de esa mujer es lo que estaba hablando recién, que los demonios necesitan un cuerpo. Están cegados espiritualmente por el príncipe de este mundo. Y a veces nosotros como cristianos, conociendo la palabra, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Ah, pero sí, yo conozco de Dios. Es más, te dan clase, te enseñan que Dios esto, que Dios aquello, pero ¿estás haciendo la voluntad de vos? ¿Quién lo sabe? Dios sabe todas las cosas. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios sabe todo lo que tú estás pensando, lo que hay en tu mente y en tu corazón. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control de nuestra vida. A veces, ¿por qué nos pasan cosas? Porque Dios quiere probar hasta dónde uno puede soportar. ¿Por qué? Porque Dios sabe el potencial que somos nosotros. Pero Dios no te va a dar carga que no puedas soportarlo. No te va a dar aflicciones que no pueda Dios quitarlas. Porque, ¿qué hace Dios con todo eso? Es para que Dios se glorifique. Para hablar de su poder, de su grandeza. Para hablarle a aquel que está pasando una situación difícil, complicada. Porque nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para Dios no hay enfermedades que no pueda sanar. El mundo está enfermo. Por eso Jesús dijo que Él vino por los enfermos y no por los sanos. Nosotros estábamos enfermos también. Estábamos enfermos de vivir, tener una vida en derrota, una vida así, de una manera angustiado, triste, desesperado por la situación. Pero Dios nos llamó porque nos amó desde un principio, aún a pesar de lo que estamos, de la situación que estábamos viviendo. Por eso, hermano, cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla a su pueblo. Y Dios hablaba a los israelitas que estaban con Moisés, pero ellos hacían oídos sordos, estaban distraídos y no le creían a Dios. Por eso Dios conoce los corazones de aquellos que están en obediencia, los que quieren hacer la voluntad de Dios. En el 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a ver lo que dice en Isaías 41:10. Aleluya. Dice la palabra Isaías 41:10. Escucha lo que te dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora yo pregunto, esas promesas son para nosotros, hermano, no es para el mundo. ¿Por qué nosotros no le creemos a veces a Dios? Nos desesperamos, pero no nos acordamos de Dios.
vemos la manera de salir de la situación, pero no conforme a lo que Dios nos enseña. Lo hacemos porque ya estamos tan acostumbrados. Por eso todavía hay escuela del mundo en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. ¿Qué dice Dios? Yo estoy afligido mal. Lo primero que tengo que hacer es rendirme a Dios, porque yo soy su hijo y tú eres hija. Entonces ahí nosotros, ¿qué hacemos? Le damos el problema a Dios, porque venimos a Él. Ahora nosotros, que la persona que no entiende esto, lo primero que hace, confronta, hace todo lo que hace cualquier persona que no conoce a Cristo. Se aira, rompe todo. ¿Y a dónde está el siervo de Dios, la sierva del Señor? O sea que el enemigo todavía tiene potestad y hace que la persona salga de la presencia de Dios. Nosotros, es como que en ese momento la presencia de Dios la dejamos de lado. ¿Y qué presencia entra en nosotros? La presencia del Espíritu de este mundo. Y pasan casos, pasan cosas. En Hebreos 12:14, vamos a ver qué dice. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Seguid la paz. Fíjese, Dios está diciendo algo tremendo. Que tenemos que tener paz con el vecino, aunque te mire mal, aunque te haga lo contrario. Tenemos que tener paz con mi ser querido, que me está haciendo cosas que no están bien. Tengo que buscar la paz, porque dice la palabra lo dice. Seguir la paz con todo. Está hablando con todo el mundo. Porque Jesucristo, ¿qué hizo? Él le hacían de todo mientras estaba caminando hace más de 2000 años. Pero él quería paz, irradiaba el amor. Los judíos creían que él era el Mesías, que lo iba a salvar de la persecución que ellos tenían hace más de 2000 años. Los judíos eran perseguidos por todo el reinado romano. Eran perseguidos aún por los sacerdotes judíos, los ortodoxos. Eran perseguidos los judíos que se habían entregado a Cristo. Eran seguidores del Señor. Y ellos, por causa de que lo seguían a Jesús, se levantaron en contra de ellos y de Jesús, y era perseguido. Pero sin embargo Jesús los amaba a todos. Ese es el amor que Dios quiere de nosotros para aquel que se levantó con nuestra vida. Decirle, a pesar de todo, yo te perdono y te amo. Y te sugiero algo: busca de Cristo. Cristo es la única esperanza. Cristo es la verdad y la vida. Cristo es paz. Cristo es amor. Cristo es sobre todas las cosas. Aleluya. Pero la gente no entiende. Al contrario, hace todo lo malo y confronta, y eso trae problemas. Eso causa división, eso causa pleito. Eso es lo que hay cuando una persona no tiene la presencia de Dios en su vida. Se enaltece, se enorgullece, hace cosas que son desagradables. No hay respeto, no hay temor, no hay amor por la otra persona. Aleluya.
Gloria al que vive. Mira lo que dice en Gálatas 5:17. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está diciendo algo tremendo. Hay una lucha interna. Conociendo nosotros la palabra de Dios, yo no quiero hacer esto porque sé que voy a pecar ante los ojos de Dios. Pero ¿qué hace esa persona? Como la carne es débil, en ese momento, y el enemigo te lo pone en bandeja y dice, bueno, no me voy a perder esta oportunidad. Y cayó de la gracia de Dios. El diablo está para matar, hurtar y destruir. Destruye todas las cosas. Toda la creación de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Destruir la familia. Destruir al joven, a la jovencita, a los niños. Satanás vino para eso. Porque él fue desechado y él es vengativo. Por eso después, esa persona comienza a enceguecerse. Ya no mira como un hijo de Dios. Ya la palabra ya no le trae temor. No, es una palabra como cualquiera. No hay temor de Dios cuando la presencia de Dios no está más allá en esa persona. El temor supera porque nosotros le abrimos puertas. Y no solamente puertas, le abrimos portones al enemigo. Y el enemigo, cuando le damos el lugar, él toma todo en sus manos, en su garra, para destruir. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Vamos a seguir en el 16. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Le dijo Moisés a Dios, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Qué tremendo, porque nosotros fuimos apartados de millones, miles de millones de gente que están en el mundo. Y somos tan pocos los que Dios nos apartó para Él. Y no nos damos cuenta que podemos perder la salvación. No nos damos cuenta que fue Dios el que nos llamó para vivir eternamente. Y creemos porque conocemos la palabra, pero estamos pecando deliberadamente. Y el hombre que peca no entra al reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Porque es inmundo. Y Dios es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, escuche, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés le había pedido que él lo llene de su presencia. Y Dios le dijo, todo por cuanto has pedido y porque te he llamado, te he escogido y te he llamado por tu nombre, lo haré. Dios no se niega nada a los hijos verdaderos. Dios los bendice
de tal manera que no hay palabras para agradecer a Dios. Te va a bendecir en la salud, en la economía, en lo material, en lo emocional, en tantas cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. En el 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a Hebreos 12:14. Aleluya. Y ahí volvemos a hablar. Dice la palabra, seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. En el 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea que, qué tremendo esto, qué tremendo, hermano. El hombre natural, nosotros, no podemos ver a Dios porque morimos. Es tan poderosa la presencia de Dios que nuestra vida no puede soportar la luz, la gloria del Señor. Ese Dios que nadie conoce, porque nadie lo ha visto. Él dice que nadie quedará vivo de aquel que quiera ver. Por eso le dijo a Moisés, dice en el 20, dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y en el 21 dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, aleluya, y tú estarás sobre la peña. Mire lo que dice el Señor, he aquí un lugar junto a mí. Hay un lugar en Dios para nosotros. Amén. Aleluya. Porque somos sus hijos. Y no podemos despreciar eso. Dice la palabra en el 22. Y cuando pase mi gloria. Fíjese, Moisés estaba en un lugar parado delante de Dios. De hecho, Moisés tenía un velo en su rostro que cubría su rostro, su cara, porque era fuerte la luz, la potencia de la luz que era la gloria de Dios. Y no podía, él tenía que cubrir su rostro. Y Dios le dijo que lo iba a ver, Dios lo iba a cubrir con su mano. Y había una hendidura. Ahora dice que esa hendidura era como una cueva y que ahí estaba parado Moisés y Dios estaba enfrente. Y Dios le dijo que lo iba a cubrir con su mano hasta que él pase de la presencia de Moisés, porque no le iba a ver el rostro porque podía morir. Qué tremendo. Esa misma cueva fue que 800 años después de lo que sucedió con Moisés, Elías se metió en esa cueva para refugiarse porque lo andaba buscando Saúl para matarlo. Esa misma hendidura que Moisés estuvo ahí, cuando Dios le dijo que lo único que le iba a ver es la espalda a Dios. Y acá lo dice. Cuando pase mi gloria, o sea, cuando Dios pasa por frente de Moisés, porque Moisés le había pedido que quería ver su gloria. ¿Cuánto quiere ver su gloria? Amén. Aleluya. Y dice,
yo te pondré en una hendidura de la peña, o sea, en la cueva. Dios lo puso ahí a Moisés. Y te cubriré con mi mano. Qué tremendo debe ser la mano de Dios, ¿no? Qué tremendo. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, hasta que haya pasado Dios por frente de Moisés. Y en el 23 dice, y con esto cierro, después apartaré mi mano y verá mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿Escuchó? ¿Escuchó o no? Dice la palabra, repito, después apartaré mi mano y verá mi espalda, mas no verá mi rostro. O sea que todo lo que Dios tiene para nosotros y nosotros le pedimos porque somos obedientes, Dios te lo va a dar. Moisés quería ver la gloria de Dios. Quería verlo a Dios. Nosotros, si estamos en obediencia, vamos a ver la mano de Dios. Porque en alguna área de nuestra vida le estamos pidiendo algo. Escuche. Para lograr que Dios responda a mi petición, yo tengo que obedecer. Porque dice la palabra que la obediencia está ¿qué? La bendición de Dios. O sea, no podemos pedir algo que nosotros no estamos cumpliendo. Por eso Dios le pedimos algo y pasan años, porque no estamos nosotros mismos obedeciendo a su palabra. Por eso pasan esas cosas. Por eso Dios nos habla que nos ama de todo corazón. Quiero compartir esta reflexión de todo lo que hemos hablado. Escuche, y ya terminamos con esto. Dice la palabra, la importancia de la presencia de Dios radica en nosotros, escuche, que nos otorga descanso y paz en medio de las dificultades, proporciona gozo y propósito a la vida y ofrece guía, protección, fortaleza en todo momento. Estar en su presencia es un anhelo del corazón humano, pues solo en Él encontraremos la verdadera satisfacción y la plenitud de la vida. La presencia de Dios ofrece descanso, escuche, de las preocupaciones y el cansancio de la vida, similar a cómo Dios le dio descanso a Moisés mientras guiaba al pueblo de Israel. Hermano, la presencia de Dios te da paz, te hace descansar de las tribulaciones, te sana, te liberta. Dios tiene todos esos méritos para nosotros. Nosotros lo tenemos que demostrar a Dios, que anhelamos todas esas cosas, pero también tenemos que poner por obra, porque es 50 y 50. No hay medias tintas. Dios te dice, en la obediencia de mi palabra yo te bendeciré. Ahora nosotros estamos sabiendo que Dios lo va a bendecir conforme a la obediencia. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Espíritu? Aleluya. Gloria a Dios. Esto es lo que me dio el Señor, hermano. Habló fuerte a mi corazón. Porque